Buenas noches a todos y bienvenidos al episodio 3 de este podcast, el podcast de El Tío Toro. Yo soy su anfitrión, El Tío Toro, y este episodio lo estamos grabando en vivo y en directo aquí desde Discord con mi buen amigo Waldo. Waldo, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, querido Toro. Espero que la audiencia se encuentre muy bien también y espero que tú también. Gracias por invitarme a este programa tuyo, que por lo menos escuché ya el capítulo 1. Lamentablemente el 2 todavía no lo he escuchado, pero ya me daré el tiempo. Y ojalá esta conversación, esta tertulia que vamos a hacer, sea bastante dinámica y buena de escuchar para la audiencia. Así que comencemos cuando usted quiera. Vale, muchas gracias, Waldo. Perfecto. Mira, te recuerdo la temática de hoy. Vamos a hablar un poco acerca de el origen de los videojuegos, pero no tanto como la historia técnica. No le voy a hablar acerca de cómo nació en los años 50 y del el 3 en raya y del tenis de mesa hecho con un aparato para trazar trayectorias aeroespaciales. No te voy a hablar de nada de eso. En este episodio lo que quiero es que tratemos el tema de cómo se alimenta la industria, cómo se alimenta todo este universo, toda esta dimensión de los videojuegos como medio desde otros medios. Por ejemplo, sabemos que existe un juego llamado Splinter Cell que está basado en los libros con el mismo nombre, escritos por Tom Clancy, y entiendo que tú tienes un amplio conocimiento acerca del tema de los cómics. ¿Qué nos puedes contar al respecto? ¿Cómo ha sido la influencia del mundo de los cómics en los videojuegos? Pues la verdad es que esta historia incluso nos podría remontar hace ya bastantes años, desde los años 90 exactamente. La verdad es que esto de la influencia de los cómics hacia los videojuegos viene desde ya el tiempo de la NES, quizás incluso tal vez Atari por ahí, pero yo como desconozco algunos títulos de NES y obviamente Atari, no podría hablar de ellos claramente bien. Así que vamos a irnos a Super Nintendo, que es donde más juegos hay. De hecho, hay un juego, si no mal me equivoco, de Capitán América, hay un juego de Spider-Man, también yéndonos al tema Japón, por ejemplo, hay un juego de Mazinger Z, y que la verdad ha influenciado bastante esto de los cómics a esta industria, ya que al ser obviamente personajes tan populares en cuanto a la lectura y el arte en general, han tenido tanto buenas como malas adaptaciones claramente. Tenemos, por ejemplo, Marvel's Spider-Man, actual videojuego en solitario de El Héroe Arácnido, y el fiasco de videojuego que todos conocerán como Los Vengadores. Creo que así se llama nomás. Marvel's Avengers. Sí, un fiasco total. Y también tenemos casos, este caso es bastante particular, que obviamente no está basado directamente en la obra en sí, sino que toma algunas ideas, y es de un videojuego muy famoso que a lo mejor muchos de los que estén escuchando este podcast conocerán. Pues Dark Souls tiene un poco de las ideas que tiene el manga de Berserk, una gran historia de el autor ya fallecido Kentaro Miura, y que claramente son casi parecidos en el ambiente, ese ambiente tétrico, oscuro, bastante quizás bizarro en algunas, sí, sangriento, bizarro y violento, claramente violento al máximo, pero que la verdad obviamente el cómic y el manga en general han ayudado bastante a la industria de videojuegos a no quedarse sin ideas, porque además de hacer claramente videojuegos basados en estos, toman idea de estos mismos cómics para hacer personajes, escenarios y cosas nuevas para estos mismos, o sea, para los videojuegos. ¿Y para cómo? entender. Sí, pero ¿y cómo se diferencia entonces, por ejemplo, un juego basado en cómics de un juego basado
en una obra literaria como tal? La verdad es difícil, bueno, a mí me va a costar responder esta pregunta. Creo yo de que una historia basada en un cómic, una historia basada en un cómic de un videojuego, depende mucho del sistema claramente que se tenga que ocupar. ¿Se entiende por ahí dónde va la cosa? O sea, por ejemplo, si vas a hacer un juego como por ejemplo ya ocurrió de la Liga de la Justicia en este caso, o en general de DC Comics, para meter a todos esos personajes claramente tienes que buscar distintos estilos de videojuegos. Hay estilo de pelea, estilo aventurero, estilo de acertijos, RPG, etcétera. Pero etcétera. ahí estamos hablando es puntualmente acerca de los géneros, ¿no? Sí, efectivamente, de los géneros que hay en los videojuegos. Más que nada yo creo que para basarse en estos cómics tienen que elegir un género claramente, primero que nada. Fíjate, ya que hoy hay casos muy interesantes acerca de estas influencias y estas transformaciones de un medio al otro. Por ejemplo, en los años 80 salió una película, salió una saga de películas tituladas Escape from LA y Escape from New York. Y estas películas fueron las que inspiraron toda la historia y todo lo que envuelve a la legendaria saga de videojuegos de Metal Gear Solid. De hecho, el creador Hideo Kojima, confirmó que efectivamente, y para la sorpresa de nadie y sospecha de muchos, efectivamente el personaje de Solid Snake estaba basado en el protagonista de la saga de películas de Escape from LA y Escape from New York. Entonces, existen estas claras influencias, estas claras fuentes de inspiración que en algunos casos pueden ser incluso directas, no tanto inspiradas, sino una traducción literal. Otro caso que tenemos, por ejemplo, pero este ya es mucho más fallido, se trata de los videojuegos de la saga Hitman, que más adelante le sacaron unas películas que son espantosas. Y un bodrio totalmente, sobre todo la primera. Sí, y de hecho, no me consta, pero no me sorprendería que fuese el principal responsable de que la saga de Hitman haya pasado de ser una saga tan famosa y querida durante sus primeras... Respetable, de hecho, incluso, diría yo. Sí, durante sus primeras iteraciones, que fue hasta la de PlayStation 3, para luego pasar a ser un juego de nicho, una cosa que tiene muy, pero muy poco público que aprecia y valora realmente su género actual. ¿Hay algún ejemplo de esto en los cómics? O sea, personajes olvidados, tú me estás queriendo decir, como ideas olvidadas. No tanto, creo que no tanto ideas olvidadas como inspiraciones fuertes, como Escape from LA a Metal Gear o el desastre de Hitman juego a Hitman película. O sea, por ejemplo, tenemos las adaptaciones claramente del universo cinematográfico de Marvel, si es que nos vamos para ese lado, si es que hablamos de adaptaciones. Por ejemplo, ahí tenemos una adaptación bastante family friendly de algunos personajes, como lo son claramente Thor, que es lo más alejado al cómic posible. El Tony Stark también del universo de estas películas no tiene absolutamente mucho que ver, pero que son adaptaciones y al fin y al cabo de distintas historias. Por ejemplo, el Thor incluso podría considerarse que no es de la saga principal de Marvel, que es el mundo 616, sino que del universo Ultimate. Por eso es que es, por decirlo así, cuando hay una escena de acción bastante brutal, pero cuando se pone como más light, como ocurrió en la desastrosa película de Thor Ragnarok,
es como si se estuviera basando en la película, perdón, en el cómic del Thor del 616, un poco así. Son combinaciones de ideas. El universo Ultimate, por ejemplo, de los cómics se ha destacado mucho en historias bastante oscuras y más centradas en un solo factor, que es el suero del super soldado, suero que le inyectan al Capitán América, claramente, y que también se tocó mucho, que se tocó solamente un poquito, que lamentablemente no hayan tomado esa idea para volver el universo de Marvel, pero que está ahí. O sea, hay ejemplos buenos de adaptaciones de cómics, obviamente a videojuegos, a películas, y también hay desastres como los que ya mencioné antes. Por ejemplo, en el videojuego Marvel Avengers, que Dios mío, ¿qué le hicieron a Spider-Man, hermano? Hasta Fortnite hizo mejor las cosas, un mejor Spider-Man. Sí, un mejor Spider-Man. De hecho, incluso agregaron los guantes, y ahora están con el tema de Doctor Strange, metiéndonos por ahí en Fortnite. Ahí hay una idea, por ejemplo, de un cómic o un videojuego que no tiene absolutamente nada que ver. Quizás un héroe en un juego de disparos y construcción, pero que ahí está. Finalmente ahí están, y son ideas que obviamente llevan al público en general, a atraerse ante este contenido, y que o sale bien o sale mal. Pero con fíjate, todos los ejemplos que ya mencioné, creo yo que estará bien. Fíjate que Fortnite es un ejemplo bien interesante acerca del rumbo que va tomando la industria. Porque si nos vamos 10 años al pasado, 2012, ¿qué estaba pasando en el 2012 en el mundo de los videojuegos? Acababa de salir Skyrim, que salió el 11 de noviembre del 2011. Estábamos a vísperas de que saliera Grand Theft Auto 5, correcto, pero que lamentablemente se atrasó. Estábamos a vísperas, eso sí, en ese tiempo, recordemos eso. Mira, en el 2011 salió Dark Souls, salió Skyrim, salió Gears of War, creo que el 2. Salieron un montón de tremendos juegazos, pero tremendos. Sí. Y todos tienen material, sí, que tienen que ver con el cómic y manga. Claro, y todos los disculpa. Y de todos los juegos que salieron, que tenían historia y que tenían unos personajes propios, nunca nos hubiéramos podido imaginar que de alguna manera iban a acabar todos juntos en el mismo mapa, en el mismo campo. De hecho, era una época en la que los motores de los videojuegos, los programas que permiten que corran y que se diseñen, muy rara vez te permitían hacer cosas como subirte al techo de una casa. Incluso en juegos tan grandes como World of Warcraft, fue para esas fechas aproximadamente que por primera vez permitieron habilitar que la gente utilizara las monturas y sistemas de juego para volar sobre zonas anteriores a las del final del juego. Todo lo que... Exacto. Tú, si conoces el mapa de World of Warcraft, sabes que hay dos continentes en todo lo que son las tierras del este y Kalimdor, que son los continentes de derecha e izquierda respectivamente. No se podía volar antes de la expansión de Cataclismo. Todo lo que fue la expansión de Wrath of the Lich King y anterior a ella, estas zonas eran de vuelo prohibido, no se podía volar sobre ellas. Solo se podía volar en lo que se llama Terralende, que es una zona aparte, una dimensión en el espacio, y el continente del norte que se llama... caramba, se me olvidó. Pero bueno, solamente se podía volar en esos dos continentes, los otros dos no. Y si la gente usaba cosas como hacks para volar por allí, cuando se ponían a volar sobre las ciudades en Kalimdor y Reinos del Este, el juego se bugueaba. La gente podía ver a través de los edificios porque nunca habían hecho esas texturas antes. No era necesario porque igual era imposible llegar a esos lugares. Lo mismo pasaba, por ejemplo, en el Call of Duty
y en el Call of Duty Ghosts, que era con los zombies, tú no te podías subir a los techos de los edificios, solo podías utilizar las paredes para cubrirte. Y pues ya todo este tema de las limitaciones técnicas. Pero hoy en día sí puedes tener a todos estos personajes juntos, de diferentes universos, con diferentes historias. Exacto. Metidos en un mismo mapa en el que puedes volar, en el que puedes saltar, que te puedes teleportar. A nivel tecnológico hemos dado un salto increíble, un salto impredecible. Si tú le decías a alguien en el 2010 que estaba apenas probando Minecraft por primera vez, que Minecraft empezó a coger fuerza fue en el 2012. Sí, efectivamente. Y le decías, es que dentro de 10 años vas a tener a Spider-Man con Kratos, con Doctor Strange y yo qué sé. Con Ezio Auditore. Con Ezio Auditore y con estrellas del pop del momento, jugando todos a darse balazos y picazos y construyendo edificios de 4 pisos cada vez que alguien les dispara. Nadie y encima a veces pegarse uno que otro un dato ahí, y que incluso, como ya te digo, con el ejemplo nuevamente de Spider-Man en Fortnite, incluso puedes utilizar los poderes o características, o obtener, mejor dicho, las características de personajes de ciertos videojuegos, cómics o cultura popular en general, hermano. O sea, una locura enorme lo que se ha logrado con la tecnología de hoy en día en cuanto a los videojuegos. Y fíjate que no sería posible si no existieran de antemano todos estos contextos, todas estas historias que permiten justificar la existencia de estos personajes dentro de sus respectivos universos. Exacto. Anteriormente, vuelvo al punto del Fortnite, era imposible yo decirte, mira, si tú quieres poner al jefe maestro de Halo con Iron Man al lado y a Kratos de God of War, pues cómprate las figuras de acción, porque eso no lo vas a ver nunca. Que por temas legales, que los estudios, que los públicos, que los derechos, que el dinero, que las demandas, que correcto, que sonaba ridículo, etcétera, etcétera. Y sin embargo hoy es una realidad. Entonces fíjate cómo y lo más importante de todo esto viene siendo que los jugadores del Fortnite, que en su gran mayoría son chicos, tienen menos de 20 años, menos de 16 años, diría yo. Diría yo que la edad promedio es obviamente de 10 a 16 años. De 10 a 16 años. Sí. Tienes a todos estos chicos que son la primera generación en la historia de la humanidad que tiene la oportunidad de experimentar ese sueño frustrado de las generaciones anteriores de ver a todos sus héroes y personajes favoritos juntos en un mismo lugar de manera, digamos, oficial. Entonces, creo que es algo muy bonito porque esto que estamos viendo, este caldo, esta sopa de creatividad, cuando estos chicos empiecen a realmente leer estos cómics o leer estos libros o ver estas películas y se enteren de todas estas historias, van a conectar cosas que a nosotros no se nos hubiera ocurrido. Porque es que... Sí, e incluso encontrar nuevas visiones de distintos escritores, dibujantes de estos mismos personajes. O sea, como por ejemplo, ya te lo mencioné, tienes 2 universos de Marvel que son extendidos y son muy buenos en los cómics. El 616, que es como para todos y tiene muchos estilos, y el Ultimate, que solamente obviamente es una historia más continua, más derecha para cada personaje. O sea, ahí tienes para fascinar, hombre. O sea, esos niños, esos jóvenes, mejor dicho, que en algún momento lean un cómic, quizás de Spider-Man, porque lo conoció en Fortnite, quizás se enamore o odie la visión que tenía cada uno de los escritores en los cómics, los escritores y dibujantes, perdón. Y así hay varios ejemplos más, las películas, tienes
por todos lados para ver qué tal es ese personaje. También está el caso de que un personaje de un videojuego esté metido en otro videojuego, como el que ya mencionamos, Ezio Auditore en Fortnite. O sea, ¿para qué te digo yo? El resto creo yo que ya es historia, es una verdadera locura cómo este mundo de libritos con dibujitos, como les decía quizá algún abuelo, haya logrado que incluso muchos programadores varios años después lograran crear un sistema para que todos estos personajes se junten. Fíjate, esto me recuerda a un juego que salió hace poco, o creo que es que va a salir. No recuerdo el nombre, se llama algo así como Cyber, ¿qué? No recuerdo. Era una versión de Doom. Es un juego que es como Doom en 2D. Pero es supremamente rápido, es extremadamente rápido. Y el jugador va por ahí con espada y con arma y es supremamente frenético. Y es con las gráficas del Doom original. Es un 2D bastante poligonal, bastante crudo. Y lo que te brinda es más allá de unas gráficas o un arte complaciente, te brinda esta experiencia de juego frenética y avanzada. ¿Cómo era que se llamaba? No recuerdo. Habría que buscarlo, la verdad. O sea, suena interesante el concepto, la verdad. Muy interesante. Bueno, en todo caso, todo este tipo de cosas, como traer de vuelta, por ejemplo, sagas como Doom, que Doom 2016 salió algo así como 10 años después de Doom 3. Sí. Y luego del Doom 2016, que no le pusieron números, solo le pusieron Doom, se demoraron 4 años, 5 años, fueron 4 para sacar el Doom Eternal, ¿no? Salió en el 2020. Sí, 4 años exactamente. 4 años. Claro que la diferencia de tecnología entre Doom 2 y Doom 3 y de Doom 3 al Doom 2016 son unos saltos brutales. Sin embargo, el salto de Doom 2016 a Doom Eternal no se nota casi, porque tienen los mismos gráficos, tienen el mismo estilo artístico, se nota que tienen el mismo motor de juego, pero tienen unas mecánicas muy diferentes, enemigos nuevos, zonas nuevas, tiene muchísimos cambios, tiene muchísimas cosas mejores, tiene ray tracing, tiene todas estas gráficas y esta música espectaculares. Y me hace preguntar si el mismo chico que está jugando Fortnite y está viendo a Spider-Man y a Doctor Strange y al jefe maestro se le da por ponerse a jugar Doom y a leer acerca de la historia de Doom y a inspirarse de estas historias tan diferentes, porque fíjate que Spider-Man es la historia de un héroe que nace de la tragedia. Doctor Strange ya era un héroe antes de volverse héroe, ya era un cirujano, pero tuvo una tragedia y tuvo toda su historia y volvió otra vez a convertirse, esta vez en un héroe con poderes mágicos. Luego tienes al jefe maestro, que es una historia totalmente diferente, porque Spider-Man y Doctor Strange transcurren más o menos en tiempos modernos, en tiempos contemporáneos, 2000 y algo. Pero ya la historia de Halo ocurre como en el año que 10.000 o algo así. Sí, muchos años después.
en el espacio, de hecho. Sí, y tienes super soldados y un montón de cosas increíbles. Que hay muchos libros sobre Halo. Y hay una serie de películas animadas que le hicieron que se llaman Halo Legends. Por cierto, si tienes la oportunidad de verla, se recomienda una que se llama The Babysitter. Míratela. Sí, la voy a ver. Y también, ojo, hablando de Halo, metiéndonos un poco más allá, incluso uno puede interpretar de que la idea de Halo también puede venir, quizás, pero yo no estoy muy enterado acerca de eso, quizás estoy metiendo el dedo en un lado donde no debo, pero si hablamos de Halo y si es que hay una inspiración quizás muy cercana, podría llegar a ser Star Wars. Ojo ahí. Y Star Wars viene de un libro, o sea, ya estamos hablando de muchos años antes de que saliera Star Wars episodio 4, 5 y 6. Viene del libro de Dune. O sea, para que veas cómo va pasando también idea por idea y a qué formato, porque recordemos que Dune viene de un libro. Star Wars no sé si venía de los cómics o fueron las películas primero, la verdad es que no lo sé. Star Wars, va por ahí. Hasta donde tengo entendido, y disculpen mi ignorancia los que estén escuchando esto y sepan más que yo, pero hasta donde tengo entendido, Star Wars se la inventó George Lucas luego de sufrir un accidente, es lo que tengo entendido, y estuvo a punto de morir, y mientras estaba en ese estado de coma inducido, le llegó a la mente toda la idea esta de la fuerza y de la energía que cubre todas las cosas y todos los seres, y a partir de allí fue que empezó, acordándose de Dune y toda esta temática espacial, como a emplear la fantasía como un medio para transmitir un mensaje, ¿sí? El mensaje de que existe una energía, todo el tema de la fuerza, y de que las acciones, convicciones, pensamientos y palabras de la gente los van llevando a poder afectar de manera positiva o negativa, conveniente o inconveniente, esta energía, esta fuerza en sí mismos y en los demás. Así es. Entonces, en principio, fíjate que Star Wars es como una especie de historia de superación y de búsqueda del bien y de la salud, como algo muy espiritual, muy alternativo, por llamarle de algún modo. Y fue tan famosa la historia que pues estamos donde estamos con la trilogía original, que es espectacular, con la trilogía de la precuela, que puso a los fanáticos a odiarse entre ellos, y a George Lucas. A mí me gustó, debo decirlo. Ahí algún día podríamos debatir sobre ese tema también, que a mí por lo menos sí me gustó esa trilogía. La siguiente no, la que continuó de las 7 para adelante no. No, eso, pero bueno, eso ahí estamos de acuerdo, que eso fue un desastre. Pero sí, eso no conozco casi ningún fan acérrimo que le haya gustado esa trilogía. Pero sabes una cosa, la película del Rogue One me gustó. Sí, podría ser. Esa no es precisamente parte de la trilogía secuela. Esa ocurre entre dos películas. O sea, ocurre creo que después de la... Ocurre creo que entre la 4 y la 5, o entre la 5 y la 6. No recuerdo. Por ahí va la cosa. Pero sí, porque es que Rogue One termina cuando aparece Darth Vader persiguiendo a los troopers, y aparece con la princesa Leia,
sacando el archivo con los planos de la Estrella de la Muerte. Entonces, a mí me encantó esa película. Pero lo que vino después fue bastante lamentable, bastante cutre. Un desastre, la verdad. Un desastre. Sí, hay que decirlo con todas sus letras. Y sin embargo, fue lo que dio pie, por ejemplo, a todo este tema de los ¿cómo es que se llama? De los Mandalorian, y al tema de los clones, y al tema de todo esto, que al final pues hay también Mandalorians en Fortnite. Sí, y también en Free Fire también metieron algunos conceptos de Star Wars, si no me equivoco, creo. O sea, en varios juegos han metido eso. A ver. Entonces, déjame buscar bien. Fíjate que hay muchísima influencia de todas estas fuentes en los medios. Hay, por ejemplo, mucha gente empezó a interesarse por los países por todo el tema soviético a raíz de Call of Duty, a interesarse en el tema de la Segunda Guerra Mundial a partir de los... Y la guerra en general que muestran estos juegos, y también nos vamos, quizás tú que tienes casi mi edad, incluso un poco más viejo, un poco más joven, recordarás los medallas de honor que mostraban distintas batallas históricas. Sí, señor. Como el asalto a Europa de Medalla de Honor Vanguard. Tremendo juegazo ese. Preciosura. Todos los que yo alcancé a jugar eran unas obras de arte completas. Maravillosos los Medal of Honor. Claro que en esa misma época también había juegos como Painkiller, pero de eso hablamos en otro momento. Sí. También estaba Black. Juegazo también de guerra. Oye, ¿tú sabías que Black tenía la opción de que tú podías poner durante las misiones la música que tenías guardado en la unidad de disco? Yo no sabía. Mira, yo tenía la Xbox clásica, la negra con la X verde. Y tenía guardados la poca música que tenía disponible en mi casa, que eran unos discos de música clásica y unos de salsa. Entonces yo ponía por ejemplo, una de las misiones finales se llamaba el psiquiátrico de Tiflis, y era duro, era pesado, eran unas misiones bastante heavy, pero yo ponía, mientras estaba la balacera zumbando, ponía a sonar Alquimia, la sonora del 21. Y era un contraste muy chistoso, muy chistoso. O si no, ponía a sonar música clásica. No sé cuál de las dos era más climática o más anticlimática, pero era muy chistoso. La verdad es que le daba mucho sabor. También, ¿sabes en dónde? En el Grand Theft Auto San Andreas. Sí, ese sí lo sabía. Al menos en la versión de PC sé que se podía ahí. Y la de Xbox, sí, la de la primera Xbox también. Ahí metías un pendrive en la consola y ya era. Yo lo que hice fue guardar los CDs de salsa que tenía. Entonces yo cogía, me subía en sacaba la clave para la Hydra, para el avión de combate, y ponía: a mí me llaman el negrito del batey, porque entraba para mí es un enemigo, mientras iba tirando misiles y causando caos en la ciudad, y me perseguían los militares. Sí, la mejor parte era cuando uno iba al área 69, ahí se llama, o bueno, como le dicen algunos, el área 51, y directamente, para no hacer el truco, sino para hacer más desastre, robar esa nave de combate ahí mismo. Y de paso te sacaban 5 estrellas de policía. Sí, de paso. Incluso te podría llevar la sexta si es que te lograbas matar a la SWAT. Ahí era la SWAT o el FBI. Sí. Así que no, una locura esto, la verdad. Cómo funcionan
cómo funcionaban ya los videojuegos en ese entonces. O sea, poner música en un videojuego de Play 2, una locura. Pero fíjate que eso permitía otra vez que se interconectaran los medios, que yo pudiera poner la música que me diera la gana en una variedad de juegos. Eso tiene mucho valor, mucha cultura. Sí. Y ha tomado peso hasta el día de hoy. Sí, incluso hay videojuegos que tienen la opción para que tú añadas música de tu gusto. Muchos videojuegos son así. Sobre todo los de fútbol, si es que nos vamos a un ejemplo rápido. Yo la verdad no soy jugador de videojuegos de fútbol. Pero... Sí, se entiende. Pero... Sí, fíjate que permite como de alguna manera personalizar la experiencia y hacerla más tuya, porque yo jugando Black, escuchando salsa, me da una experiencia única jugando Black. Si el resto de jugadores nunca jugó Black con salsa, no van a entender por qué yo recuerdo a ese juego con el sentimiento que le tengo. ¿Por qué me río cuando pienso en la misión del puente, que era una carnicería riquísima? Tremenda misión esa. Sí, la del puente. Bárbara. O la del psiquiátrico, o la de el bazar, o todas estas, ¿sí? ¿Por qué yo me río cuando pienso en ello? No lo van a entender, porque ellos no se estaban riendo mientras iban por ahí. Yo sí. Entonces... La mayoría iba obviamente con el culo entre las patas, porque esas partes, sobre todo la del puente, era una de las más complejas. Me acuerdo yo. Y me imagino yo el caso de que tú estás en una misión bien hardcore, en un puente, asesinando soldados. Tipo que se te pare encima nomás, y escuchando salsa. Es como bien gracioso, es como estos memes que crean actualmente. Ya yendo a una cultura de videojuegos con esta combinación, actualmente están los videos de eso, aquellos donde, por ejemplo, la niña esa que... no me acuerdo cómo era, pero era un sujeto, no me acuerdo si era niño o niña, pero el sujeto iba caminando tranquilo mientras todo el alrededor se quemaba. Así. No me acuerdo cómo se llamaba ese niño. Pero esa es como eso es lo que me imagino yo que tú sentías en el momento en el cual tú estabas escuchando salsa mientras te chingabas a soldado que vieras en el puente de esa misión de Black. O sea, una locura. No, o también oyendo música clásica, lo que lo hacía bastante épico, lo hacía bastante trascendental y profundo. O sea, estar escuchando uno Tchaikovsky o Mozart mientras está zumbando balas con una ametralladora M60 o con una escopeta de gran calibre. Pero es el tema de todas estas experiencias, que algunas son compartidas, como la del Fortnite, y algunas son exclusivas, son únicas, como estar jugando Black oyendo salsa. Entonces, así es. Y todo esto forma parte de una cultura colectiva de aprecio hacia estos medios. Y si existiese, por ejemplo, un libro acerca de Black, yo probablemente lo leería. Hoy en día ya no me interesan tanto los juegos de disparo, pero antes sí. Y tal vez si me lo hubieran presentado en aquel entonces, yo lo hubiera leído. De hecho, yo escribí un libro hace un par de años titulado El despertar de la quimera. Y en el proceso de escribir un libro, una de las cosas que yo tuve muy en cuenta era que ese libro tiene que aportarle un valor a quien lo está leyendo, porque tiene que transmitirte algo. Yo no te puedo contar una historia por el solo hecho de contarte una historia que no trasciende, que no tiene nada de importante, de la que no le puedes extraer nada. Entonces busqué la manera de amoldar
la historia a algún mensaje que yo quisiera compartir. Y lo logré. Y si tú lo lees, tú vas a encontrar múltiples mensajes y múltiples experiencias con las que cualquier persona se puede relacionar. Y vas a encontrar mucho sentimiento en él. Y eso mismo lo logran hacer los desarrolladores de los videojuegos y los escritores exitosos y los creadores de cómics. Por ejemplo, no sé si tú te viste alguna vez la serie animada de Spider-Man. ¿Cuál de todas, primero que nada? Hay un montón. En la que salía Madame Web. Ya, la de los 90 sí la vi. O sea, cada capítulo te dejaba una enseñanza nueva. No solo eso, sino que fíjate que Madame Web, a pesar de que era un personaje importantísimo en esa serie, la han omitido por completo de todas las películas de Spider-Man. Y mira es lamentable. Y mira que es lamentable que nunca la hayan considerado en ninguna película. Espero que la retomen con el Spider-Man de Tom Holland ya de aquí a Spider-Man 4, porque siento yo que ya es el momento, porque Peter está solo. O sea, con el contexto que nos dejaron en No Way Home, tiene que aparecer una voz de la razón para ayudarlo. Y es que, mira, Madame Web se supone que es parte de este escalafón de seres superiores en ese universo. Madame Web es la que conecta a los Spider-Mans de todos los universos. Es un ser superior en el mundo de Marvel. Entonces, si tú te fueras a imaginar eso en la vida real, si tú te fueras a imaginar que tú eres parte de este universo, pero hay otros universos en los que hay otras versiones de ti, y que resultó que tú, por ser quien eres, por ser lo que eres importante en este y en todos los otros universos, y que hay una criatura, una persona, un ser que administra el balance de tu vida en todos esos universos, y que cuando estás a punto de morir se te aparece y te dice: bueno, ¿tú qué estás haciendo? ¿Por qué te estás dejando morir? Si todavía no te he dicho que te puedes morir, ¿qué estás haciendo? A ti no te toca todavía. Es algo que de alguna manera propone una perspectiva de trascendencia, un ámbito espiritual, de decir: oye, pero ¿qué hago yo con mi vida? Te pone a pensar, ¿qué tal que haya algo más allá de la muerte? ¿O qué tal que no lo haya? Porque es que ambas opciones son igual de aterradoras. Ambas opciones son igual de condicionantes. Si no hay nada después de la muerte, entonces solo tienes una vida y tienes que aprovecharla al máximo. Y si sí hay algo más allá de la muerte, entonces igual tienes que aprovechar tu vida lo más que puedas. Si te van a juzgar por lo que hiciste, más te vale ganar ese juicio. Entonces, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, Peter. Exactamente. De ahí viene la cosa. Más que nada que siempre Madame Web en la serie de los 90 se lo recordaba mucho a Spider-Man. Por darte un dato ahí. Se lo recordaba mucho. Claro, y es que para seguir luchando. Y es que esas fueron las últimas palabras de su tío. Del tío Ben. Entonces, fíjate cómo se va, cómo una cosa va llevando a la otra. Cómo pasas de tener una historia de un chico que se queda huérfano y que se le muere el tío y que se queda solo con su tía, que después se vuelve un mutante y pasa por toda esta etapa de transformación y duda, que es una alegoría como a la adolescencia, como al trauma, que es el cambio hormonal y convertirse en una criatura diferente, pasar de ser un niño a ser un hombre, y todo ese periodo de transformación. Y luego, ahora que ya eres hombre, que ya no eres un niño, ¿qué vas a hacer con estos nuevos poderes, con estas nuevas responsabilidades?
con estos dones. Así es. Prácticamente. Entonces, te plantea la idea, ¿qué tal si Spider-Man no pensara en que tiene una responsabilidad por el hecho de tener esos poderes y simplemente actuara de manera imprudente o de manera impulsiva? Sería más bien un villano, ¿cierto? Entonces, dependiendo del contexto, efectivamente podría llegar a ser un villano o un antihéroe también. O un antivillano. Porque es que fíjate, depende. Eso es lo que es básicamente Venom. Venom es eso. Sí. Venom es esa expresión de poder puro, pero sin la responsabilidad. A Venom no le importa las consecuencias de sus actos, no le importa que lo que haga guste o disguste. Él va por ahí haciendo lo que quiere, usando y abusando su poder. Pero Venom no es... Y otro más que te puedo añadir hablando de Spider-Man, otro más que te voy a añadir, el Duende Verde, que es el villano por excelencia de Spider-Man, creo yo. Es el que prácticamente es lo contrario a un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Es totalmente lo contrario a eso. Sí, pero fíjate, para él, sus poderes prácticamente son como para autodenominarse como un dios para los demás. O sea, una locura. Y obviamente lo ocupa solamente para hacer sufrir. Fíjate cómo, por lo general, los villanos en estas historias de Marvel y en general en todas las historias que nacen dentro de los Estados Unidos, los villanos siempre son doctores, empresarios exitosos, gente súper fuerte o súper lo que sea. Son gente que ha alcanzado, o gente que está loca, pero no cualquier loco, un loco inteligentísimo, ¿sí? Un loco cautivador, un loco bien vestido, porque tú no ves el Guasón o Joker. Así es. Ahí tiene un ejemplo. Porque tú no ves a ningún villano andar por ahí en harapos, no ves a ningún villano mendigando, no ves a ningún villano dejando de hacer la tarea. Los villanos siempre son gente que ha alcanzado grandes alturas en las esferas de la vida. Vuelvo y te repito, ¿cómo se llega a ser doctor? Primero tienes que estudiar un montón y ser reconocido y publicar documentos y después acceder a un doctorado y pasar el doctorado y que te... Mejor dicho, es la odisea de una vida. Pero ese es el villano. 5 o 7 años de tu vida. Pero ese es el villano. O entonces el gran empresario. Siempre son los villanos. Y esto tiene un principio de mercadeo, ¿sí? Porque el héroe no puede ser el Mr. Big, no puede ser el tipo grande y poderoso. El héroe tiene que ser lo contrario, porque a ese público es el que le está apuntando el cómic. El cómic no pretende venderle a la gente que ya está realizada en la vida. No pretende venderle a la gente que ya es doctor, que ya es doctora, que ya es empresario exitoso. Pretende venderle a los chicos, pretende venderle a la gente del común, a la gente de ingresos medios bajos. Entonces tienen que pintar a ese grupo poblacional, económico y social como que son el héroe, y que aquellos que están por encima y que tienen el potencial para desmoronarle los sueños o negarlos o invalidar sus opiniones o sus deseos, son los malos, son los villanos, son lo que debe ser corregido, lo que debe ser detenido. Pero eso tiene un efecto contrario, y es que si toda la vida te dicen que el que alcanza esas alturas es malo, tú inconscientemente vas a evitar llegar a esas alturas, porque quien llega a esas alturas es malo. Entonces hay todo un juego aquí como dice la frase de la película del Caballero de la Noche: mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para convertirte en villano. Básicamente. Entonces es un tema complicado, es un tema bien complicado. Y
de alguna manera también impulsa a la gente a salir de su zona de confort. Porque posiblemente Spider-Man no se dedicaría a ser héroe si fuese un empresario ocupado o un académico dedicado, devoto, o si fuera un hombre de familia que tiene una esposa y un hijo que mantener. Para nada, creo yo. No andaría por ahí saltando buscando villanos. Más bien llamaría a la policía en vez de exponer su pellejo, como lo haría una persona regular. Pero eso no te lo pueden pintar así, porque ya pasa de ser fantasía a tener una dosis de realismo que deja de ser entretenida para volverse más bien preocupante. Así es. En general... Y ya rompería el propósito de que estés leyendo fantasía en primer lugar. Sí, obviamente. Claramente hay... Contando algún protagonista por ahí que a lo mejor no siempre es lo mismo. Doctor Strange. El ejemplo también está... o Superman, yéndonos a algo que ya es casi perfecto en sí. Pero ¿cómo logró ser perfecto, digámoslo así? Ese personaje, por ejemplo, Superman. Dependiendo de la versión, pero la versión que todos conocen claramente es la de los 80, 70 por ahí. Él tenía obviamente un padre, que era Jonathan Kent, un padre adoptivo, el cual obviamente fallece, pero siempre quiso que su hijo, en caso de que si llegó tal persona, o sea, el mismo Clark Kent, tal persona con ese poder, que ojalá sea para hacer el bien y nunca el mal. Que no fuera un egoísta al utilizar sus poderes. De que si tiene que ayudar a alguien, que no se detenga. Claramente, si es que eso ocurriera, si nos ponemos con este caso en la vida real, si es que llegara a pasar algo así, de que alguien como Superman existiera, yo creo que se le juzgaría, hermano. Porque de verdad habrá venido para salvarnos. Y ahí está el caso de la serie de Invencible, Omni-Man, ¿no? Y aparte de Omni-Man también tienes, por ejemplo, la serie de Amazon de The Boys, que te brinda una visión más realista y aterrizada, más creíble de cómo sería todo el tema de los superhéroes en el mundo actual, contemporáneo. Fíjate que Superman, por ejemplo, jamás sale de Estados Unidos. Jamás se va a otro país. Mayormente jamás no. Jamás, casi nunca sale. Hasta, obviamente, uno que otro cómic que todos conocemos, por ejemplo, cuando él es presidente de la Unión Soviética. Bueno, sí, pero, o sea... Sí. Pero esos son otros universos, claramente. Sí, pero el Superman original, el de toda la vida, el de los años 30, el primero de todos, ese nunca ha salido de Estados Unidos. Y en The Boys le hacen una versión que es propiamente dedicada y definida a los Estados Unidos, que no se llama Superman, sino se llama Homelander. Homelander, como Homeland Security, como el Departamento de Seguridad Nacional. Bueno, él es el señor Seguridad Nacional. Y es una copia de segunda de Superman en cuanto a su vestuario. Son los mismos colores, el mismo estilo. Es muy gracioso la primera vez que lo detallas. Pero a medida que progresa la serie te vas dando cuenta de la verdadera naturaleza de ese personaje. Y bueno, ya cada quien sacará sus opiniones. Yo no le quiero hacer spoiler a nadie aquí. Tienen que verla, es lo ideal. Se las recomiendo mucho. Yo igual se las recomiendo. Por lo menos yo vi la temporada 1. No sé si hay segunda temporada, yo la verdad no he sabido mucho, creo que sí hay. Sí la hay, pero y es muy buena. La oportunidad. Te la recomiendo. La voy a ver entonces. Vean la primera temporada, chicos, de verdad, les va a gustar. Les va a gustar de verdad. Pero es eso, ¿me entiendes? Es el tema de que
Mientras que en el resto del mundo pueden estar ocurriendo cualquier cantidad de desastres, Superman no sale de su granja y de Nueva York, básicamente, que viene siendo prácticamente. Metrópolis. Ya. No sale de Metrópolis y de su granja en Kansas. De hecho, hay una historia. Muy pocas veces sale, de hecho, pucha. Bueno, para el tema del Polo obviamente, Norte, Alaska y no sé qué, y lo de las naves y todo eso, pero también. Pero fuera de esas raras ocasiones, bueno, y en las películas de los últimos años. Y en las películas las películas de los últimos años y los cómics de los nuevos 52 han mostrado un Superman ya que va a distintas partes del mundo a salvar. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Batman vs Superman, en donde el tipo creo que está entre medio de Metrópolis y Gótica, Ciudad Gótica, ¿vale? Uh-huh. Pero cuando ve de que hay una niña que está a punto de quemarse en un edificio que está en Juárez, que eso debe estar a kilómetros de allí, demuestra lo que dije hace un rato de dónde viene eso de Superman, del por qué salva a gente. Más que nada por lo que él perdió, por no actuar. Fíjate, hay una historia que no recuerdo el nombre, pero que salió no hace mucho, en la que se enfrentan Superman y Batman. Pero por esto de que... Pero es animada. Y es por esto de que el Joker se mete en Metrópolis y secuestra a Lois Lane. Injustice. Injustice, hermano. Injustice. Secuestra a Lois Lane y ella acaba muriendo. Y Superman en medio de su ira termina matando al Joker. Y Batman empieza a discutirle de que el por qué mató al Joker, que eso no le corresponde, que los héroes no matan gente. Y entran en un debate bien interesante acerca de si Batman hubiera matado al Joker antes, hubiera salvado muchas vidas, incluyendo la de Lois. Y que... Es que murió mucha gente, mano. O sea, primero que nada explotó toda Metrópolis. O sea, todo amigo de Superman que él tuvo en Metrópolis murió. Murió mucha gente. Muchos personajes murieron dentro de esa bomba. No fue menor lo que pasó. Y se entiende un poco la rabia de Superman. Este Superman tiene una excusa para no ser el Superman original. Y es que primero que nada está vivo su padre y su madre. Están los dos vivos. Y por eso es que este Superman actúa un poco más radical, en el sentido de que incluso mata al Guasón. Se llena de ira. Sí, y entonces además resulta que el Joker como que se había aliado con Lex Luthor y habían traído juntos a este archinémesis de Superman, que es un golem hecho de kriptonita o algo así. Doomsday. A Doomsday. El monstruo que mató a Superman. Un ratito ahí. Sí, y bueno, se forma tremendo desastre. Y empieza el tema de la guerra entre Batman y Superman, cada uno yendo a buscar a sus super soldados para acompañarlos, los que estuvieran a favor de sus ideologías. Entonces, cuando una persona... Algunos obligados y otros que se unieron por causa nomás. Por ejemplo, los de Superman, la gran mayoría, todos sabemos que están obligados. O sea, ¿qué vas a hacer ante Superman tú? Pues ¿Qué vas a hacer ante Superman tú? Esa es la verdad. Pero fíjate, un dios prácticamente. Una persona, en especial un adolescente, que está con la mente abierta al cambio, que se pone a leer acerca de todas estas posturas filosóficas que están en oposición constante, pueden llegar a generar unos debates bien interesantes. Y al final, con un poco de suerte, estos adolescentes van a crecer para convertirse en los adultos del mañana, quienes van a tomar las decisiones, quienes serán los padres, quienes serán los trabajadores, los políticos. Y todo esto tiene una influencia en sus vidas. No es raro encontrar
en los bachilleratos chicos que son, por ejemplo, sin saberlo, fascistas, que van saliendo del colegio con una mentalidad de que todo tiene que ser como tiene que ser y punto, y que no se deben romper las reglas porque esas reglas están ahí por algo, y etcétera, etcétera. O están los que se vuelven socialistas, o los que se vuelven ultracapitalistas, a favor o en contra de la prisión, del aborto, etcétera, de cualquier cantidad de cosas, a cuestionar al Estado, la religión, la sociedad. Y a menudo todas estas posturas opositoras se van ecualizando en la medida en que entran a la universidad y empiezan a aprender historia en serio, acerca de los diferentes temas y de dónde sale la situación actual. Claro que eso no ocurre en todos los casos ni en todos los lugares, pero por lo general suele ser así. Y suele ser algo del tipo, por ejemplo, yo no sabía de dónde salió el dinero. ¿Por qué se usa el dinero en primer lugar? Porque la gente, yo vivo en una ciudad que es supremamente caliente. Yo cuando era niño me preguntaba, bueno, ¿y por qué la gente usa ropa? ¿Por qué la gente no sale a la calle en cuera y listo? ¿Qué necesidad hay de tener siempre ventiladores y aires acondicionados encendidos? ¿Por qué la gente no anda en cuera y se acabó? Buena pregunta. Pero son cosas que en la medida que uno va creciendo y aprendiendo, va despejando. Entonces en la universidad yo aprendí de dónde salió el dinero, de los diferentes sistemas económicos que han habido a lo largo de la historia, entre otras muchas cosas, ¿ya? Y todo esto va llevando a construir un pensamiento estructurado que, ya estando estructurado y teniendo la influencia de todas estas historias, de todas estas posturas, te llevan a ser una persona más variada, más creativa, más... Y muy reflexiva, sí, muy reflexiva en el camino. Claro, y también genera mucha empatía. Por ejemplo, ahora mismo y desde hace varios años ha tomado mucha fama y ha generado mucho ruido en redes todo el tema de la justicia social en diferentes países. La funa, sí, la funa también. O la cancelación, como quieran decirle. Pero todo esto tiene un problema gravísimo que nadie parece querer discutir. Y es que ninguna de estas ideologías es nativa de los lugares donde las quieren aplicar, sino que todas son importadas de Estados Unidos. Todas son importadas de otro lugar. Igual tampoco sería algo nuevo, porque bastante que se importó de Francia y de España para América Latina, bastante que se importó de los países árabes a Europa, bastante que se importó de Europa a África, y al final todo va a ser parte de la cultura, con la diferencia fundamental de que es la primera vez en la historia de la humanidad que la gente tiene acceso a toda la información del mundo al toque de sus dedos. Ya la gente no está obligada a creer lo que le dicen porque no tiene otra fuente de información. Fíjate, hace unos días yo estaba leyendo en internet noticias acerca del conflicto por la invasión rusa en Ucrania y alguien estaba comentando, pero esta guerra es muy extraña. ¿Qué clase de guerra es esta en la que no les derrumban la infraestructura de telecomunicaciones? En la que no les derrumban la infraestructura energética, en la que no les derrumban las calles, ni las vías de suplementos alimenticios, las vías de logísticas. Decían, pues esta es la misma guerra en la que en menos de una semana, según los medios, los ucranianos ya vencieron a todo el ejército ruso 2 veces. Y me puso a pensar, oye, esto tiene razón, está como extraño, porque hay tanto bullicio y tanto hype en este tema. Y pues está todo el tema de la guerra mediática que hay, que siempre
hay diferentes bandos, cada uno queriendo influenciar la opinión pública, inclinarla hacia algún lado con algún fin político. Entonces, temas como por ejemplo ahorita todo el tema del aborto en Colombia y en Argentina. Recuerdo que en redes sociales la gente se lo tomaba con mucha gracia. La gente se reía de que en Argentina no pasara la ley de aprobación al aborto bajo cualquier condición, por cualquier motivo, hasta que finalmente fue ley. Y aquí en Colombia fue un tema todavía de más debate, porque pues, Colombia es un país extremadamente político, extremadamente escandaloso y escandalizable en temas de política, además de ser ultraconservador de derecha y populista, cosa que hace 20 años era inconcebible, populismo de derecha, pero lo es. Entonces, y con el poder de las redes sociales, cualquiera, independientemente de su nivel educativo, puede obtener una plataforma enorme para expresar sus ideas, lo cual es muy peligroso, pero también muy conveniente. Con todo el tema del aborto, la gente salió a dar su opinión, unos a favor, otros en contra, y da mucho de qué pensar, y da mucho de qué imaginar qué tipo de cultura puede tener una persona que está o a favor o en contra, y cómo serían sus opiniones si hubiesen tenido la oportunidad de experimentar una cultura más variada, influenciada por fuentes más diversas. Y yo sé que actualmente la palabra diversidad tiene una connotación sexual, pero lamentablemente. Sí, pero lo digo excluyendo dicha connotación adrede. Si hubieran podido tener experiencias más variadas, más diversas, más no sé, diferentes, mejor condimentadas, por llamarlo de algún modo, tal vez la gente sería menos extremista y más dispuesta a trabajar juntos. Entonces fíjate cómo es de importante que la gente tenga acceso a diferentes medios que trasciendan las barreras de su formato. Efectivamente. Y así creo yo que todos estos medios populares, videojuegos, mangas, cómics, libros, novelas por doquier, series, son importantes hoy en día para, creo yo, el desarrollo de una persona actualmente igual. O sea, todas estas culturas nos vienen bien porque aprendemos cosas que quizás nosotros, a ver, que se entienda bien, nosotros aprendemos a cómo salir de ahogarnos dentro de un vaso de agua, ¿se entiende? Gracias a estas cosas que hoy en día han ido saliendo, a tener una opinión propia de la vida, a estar de acuerdo o en desacuerdo de algunos aspectos de la vida, historia y cosas de lo cotidiano de este mundo. Y así es como creo yo de que ha influenciado mucho todo esto en general, toda la cultura popular, el mundo fantasía, al mundo. De buena manera y también de mala manera quizás, porque como ya dijimos, cada loco a su juicio, ¿no? Pero ahí está. De verdad. Y bueno, y buen Waldo, creo que con eso ya podemos dar
por terminada la conversación de hoy. Ha sido Fue bastante interesante, de verdad. Sí. Muchas gracias por la invitación. Claro que sí, siempre un gusto tenerte por acá. Espero que podamos tener una conversación como esta en algún futuro próximo. Y bueno, señoras Ojalá. y señores, este ha sido el episodio número 3 del podcast del Tío Toro. Estoy aquí con Waldo. Waldo, ¿cómo son tus redes sociales? Solamente tengo mi Discord, mi perfil de Discord, que es el que utilizo actualmente, que es Waldo. Esa cuestión acá se le dice gato. Bueno, Waldo Gato 5517. Eso es lo que tienen que poner en el buscador de Discord en caso de que quieran conversar conmigo sobre algún tema geek u otra cosa. Y bueno, ya de paso mi Instagram, que sería Videla Cabana. Salgo con una foto del Spider-Man de Tom Holland, por si acaso. Videla Cabana, Instagram. La única red social en donde respondo y hablo. Vale, maravilloso. Waldo, de nuevo muchísimas gracias por estar acá esta noche. Y bueno, gracias a todos por estar aquí atentos. Les recuerdo que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de redes sociales y en Discord para hablar en vivo y en directo. Pásenlo bueno.